Ya. Muy buenos días, muy bienvenidos a este día, 27 de abril. Estamos contentos porque podemos tener la posibilidad y la oportunidad de poder estar conectados, ¿cierto?, de forma online en este maravilloso desayuno laboral con una muy buena presencia. Ya tenemos 110 participantes, así que si usted se está uniendo ahí donde está, ¿cierto? Conéctese, le enviamos un link de conexión, ¿cierto? El paso a paso para que no tenga inconvenientes con el audio, ¿cierto? Y este desayuno laboral no hemos preparado como equipo de Thomson Reuters. Mi nombre es María Venegas, yo trabajo en el área de tax y en esta oportunidad le toca a realizar este desayuno laboral a Julito Reyes, ¿cierto? Quien es parte del equipo editorial, laboral, ¿cierto? Con una ley muy contingente y muy importante que es la ley 21.227, ¿cierto? Que nos habla todo acerca del desempleo. Así que ahí usted invite a alguien si quiere conectarse a esta charla laboral que nos va a ayudar, nos va a orientar y también cómo unir esta información tan importante como equipo editorial de Thomson Reuters, cómo lo unimos con nuestro producto que es Checkpoint, que es una plataforma online donde lo que queremos es que usted esté totalmente actualizado en distintas temáticas, ya sea tributaria, laboral, en FRS, comercio exterior, pero en esta oportunidad vamos a enfocar, ¿cierto?, todo lo que es la plataforma y este taller en lo que es el área laboral. Así que ahí presento a Julito Reyes, ¿cierto?, que es parte del equipo, ¿cierto? Y agradecerle, ¿cierto?, a cada uno que tomó el tiempo, que se está conectando, tenemos esta instancia de alguna manera de poder acercarnos como Thomson Reuters a ustedes. Así que eso es vital para nosotros, la información, el conocimiento que podemos entregarles. Así que ahí Julito, pues lo dejo Julito, para que usted comience. Gracias por el tiempo, por la oportunidad, lo que nos va a entregar en este día. Gracias, María. Un gusto, bueno, a todos. Como decía anteriormente, María, los invitamos a que se puedan conectar a este desayuno virtual, ¿bien? Para hablar un poco, ¿no es cierto?, de la contingencia a cual la crisis sanitaria nos ha llevado respecto, ¿no es cierto?, a la ley que permite que empleadores y también, ¿no es cierto?, trabajadores hagan uso de su seguro, ¿no es cierto?, de desempleo, bajo la figura, ¿no es cierto?, de lo que se conoce o se reconoce como la protección, ¿no es cierto?, la ley de protección al empleo. Más que nada es hablar un poco de esta ley, es poner un punto inicial respecto eh, al uso, bien, y la herramienta que Thomson Reuters tiene como checkpoint en todas sus plataformas, o sea, en todas sus áreas. Y una de las áreas puntuales, ¿no es cierto?, es el área laboral, bien, y seguridad social. Para todos los presentes, ¿no es cierto?, en este desayuno virtual, podemos hablar específicamente que la ley 21.227 viene a mencionar ciertos criterios, ¿no es cierto?, y figuras en las cuales los empleadores pueden, ¿no es cierto?, operar bajo esta figura cuando por motivos de la crisis sanitaria, ¿no es cierto?, se han visto afectados. Llamémosle, ¿no es cierto?, una figura de cuarentena, mediante, ¿no es cierto?, la norma que establece ya el derecho a la suspensión, ¿no es cierto?, del contrato de trabajo por acto, ¿no es cierto?, de la autoridad, lo que mencionaba anteriormente, cuarentena, el pacto, ¿no es cierto?, de la suspensión del contrato de trabajo, y ya, ¿no es cierto?, con esto, con el paso número 2, con el número 2, ¿no es cierto?, establecemos que debe existir, ¿no es cierto?, un acuerdo entre las partes, o sea, trabajador y empleador, para poder suspender, ¿no es cierto?, temporalmente el contrato de trabajo. Y lo tercero que vamos a ver también, ¿no es cierto?, es la herramienta de Checkpoint, el pacto, ¿no es cierto?, de la reducción temporal de la jornada de trabajo. También, ¿no es cierto?, se da, pero específicamente está planteada para aquellas empresas en las cuales bien no se han visto afectadas a través, ¿no es cierto?, están exceptuadas también por la resolución 88, bien, que estableció esta figura de las zonas, los territorios, bien, o los cordones sanitarios que se han implementado, ¿no es cierto?, desde el 18 de marzo del presente año. Pero más que nada, quiero llevarlos eh, a la plataforma en sí para que veamos y comencemos a ver. Voy a compartir con ustedes acá eh,
acá. Con esto y vamos, ¿no es cierto?, a analizar específicamente ya checkpoint en el área, ¿no es cierto?, temática de laboral y seguridad social. Si ustedes se fijan, dentro de la página principal de Checkpoint, ustedes van a encontrar específicamente, bien, todos los destacados o los forlets o cajas, ¿no es cierto?, que hablan específicamente ya de los aportes o los accesos que tenemos, ¿no es cierto?, respecto a ciertas normativas que nos rigen en el área laboral, ¿no es cierto?, y seguridad social. Pero más que nada, es indicarles un poco, ¿no es cierto?, dentro de la página principal, en este sector donde está destacados, ¿bien? Si ustedes se percatan, ¿bien?, empiezan los calendarios de fecha, ¿no es cierto?, específicamente respecto a las fechas inicial que estableció ya, en este caso, el calendario, ¿no es cierto?, inicial que da inicio a la ley 21.227 bajo la figura de, del seguro, ¿no es cierto?, de desempleo. ¿Bien? Para todos específicamente hasta el 23 se supone, ¿cierto?, que dieron un plazo como procedimiento la FCE que hasta el 23, ¿no es cierto?, de marzo, perdón, de abril, las empresas podrían suscribirse para aquellos empleadores que lo hicieron, ¿no es cierto?, con forma posterior y hasta el 29, ¿no es cierto?, de abril, lo que recibirán, ¿no es cierto?, el pago ya a contar del 7 de mayo, o sea, del mes siguiente, o sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la semana que viene. Para todos los efectos, acá hubo, ¿no es cierto?, un desglose de la fecha de pagos que estableció el AFC respecto, ¿no es cierto?, al pago de la ley de protección, ¿no es cierto?, al empleo. ¿Cuándo recibirán sus pagos los trabajadores suscritos, ¿no es cierto?, a la suspensión del contrato de trabajo? Y acá abajo, ustedes, ¿no es cierto?, especifica los calendarios, ¿no es cierto?, y las fechas de pago correspondiente a la fecha de cierre, ¿ya? Y solicitudes, ¿no es cierto?, realizadas por el empleador hasta esa fecha. Si es el 23 de abril la suspensión laboral, ¿no es cierto?, en marzo, al 30 de abril, ¿no es cierto?, tendrá el pago los trabajadores que el empleador suscribió bajo esta figura, ¿no es cierto?, de la suspensión por acto o declaración de la autoridad o por el pacto, ¿no es cierto?, de suspensión temporal del contrato de trabajo. Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, van a ir encontrando la figura, ¿no es cierto?, y el calendario, ¿no es cierto?, de pago. Donde, recuerden, ¿no es cierto?, que esto está en la página principal de Checkpoint, destacados, calendario, ¿no es cierto?, de fecha de pago del FC. ¿Bien? Y obviamente, ¿no es cierto?, que acá también habla de la fecha de pago, ¿no es cierto?, calendario de la implementación de la ley, ¿no es cierto?, de la protección al empleo, la famosa ley 21.227. Pero más que nada, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, el equipo de laboral, en este caso, ¿no es cierto?, más que nada, quiero nombrar a mi colega Mena González, trabajó, ¿no es cierto?, en análisis, ¿bien?, de la ley de la protección al empleo, o sea, la famosa ley 21.227, que la voy a ir mencionando, ¿no es cierto?, cada vez que hable de ella, porque siempre es bueno, ¿no es cierto?, irla recordando, ¿bien?, que esta es la norma que rige ya, esta figura, ¿no es cierto?, de la suspensión, ¿ya?, o, ¿no es cierto?, el pacto, ¿no es cierto?, de la reducción de la jornada. Si ustedes se fijan, ¿bien?, estableció, ¿no es cierto?, el análisis de la ley de protección al empleo, y se dividió en dos partes. La primera parte, que habla específicamente con temas puntuales como análisis de preguntas y respuestas bien fragmentadas, ¿bien?, y bien sencillas de entender. Bajo esta figura, yo podría, como empleador, a través de la herramienta de Checkpoint, ¿no es cierto?, en la página principal, en el área de destacados, ¿bien?, establecer y buscar esencialmente ya esta ley que habla de la protección, ¿no es cierto?, al empleo. Si se fijan, ¿bien?, la primera pregunta ya lo está diciendo todo. ¿Qué situaciones regula, ¿no es cierto?, esta ley? Y aquí encontramos, ¿no es cierto?, lo que nosotros como consultores laborales hemos estado diciendo implacablemente. Son tres situaciones que abarca la ley. Una es la suspensión de la relación laboral por acto, ¿no es cierto?, de la autoridad. Dos, acuerdo de la suspensión del contrato de trabajo. Y tres, el pacto, ¿no es cierto?, de la reducción de la jornada de trabajo.
Luego, en el TPP, ¿no es cierto?, que tenemos preparado, vamos a ir mencionando, ¿no es cierto?, cada una de ellas, los deberes que tiene el empleador, las obligaciones y requisitos que debe contener cada trabajador, ¿bien? Y cuáles son, ¿no es cierto?, todos estos requerimientos que están establecidos en esta ley. ¿Okay? Pero si se fijan, ya tenemos la primera parte, ¿no es cierto?, temas referentes a dudas que se han dado, ¿no es cierto?, suscitados bajo ya la publicación de la ley que fue el 6 de abril de este año. ¿Okay? La suspensión del contrato de trabajo debe ser acordada entre las partes. Pueden las partes, ¿no es cierto?, voluntariamente acordar suspensión del contrato de trabajo. Pueden las empresas decidir continuar con la relación de trabajo, ¿no es cierto?, y así sucesivamente para poder encontrar, ¿no es cierto?, todo lo que habla en la primera instancia que va desde el artículo primero, el título primero del artículo primero hasta el sexto, que habla de la suspensión, ¿no es cierto?, por acto, de la suspensión del contrato por acto o declaración de la autoridad, o el famoso pacto, ¿no es cierto?, voluntario que las partes pueden hacer para suspender, ¿no es cierto?, el contrato de trabajo. Todo eso abarca, además, ¿no es cierto?, que establece específicamente cuáles son las obligaciones, ¿no es cierto?, que debe implementar el empleador y cuáles son sus obligaciones respecto, ¿no es cierto?, al pago de las cotizaciones previsionales. Que se había dicho en un comienzo, antes de que saliera, ¿no es cierto?, publicada la ley 20.227, que el empleador se iba a hacer cargo, ¿no es cierto?, del 100% de las cotizaciones previsionales y de salud. ¿Bien? Pero, ¿no es cierto?, al ser publicada, todos debemos entender que cuando se ingresa, ¿no es cierto?, un proyecto de ley al Congreso, nunca sale igual a lo que se ingresó. Por ende, en la actualidad, con la ley, ¿no es cierto?, vigente, a contar del 6 de abril del 2020, una de las obligaciones principales del empleador es, ¿cierto?, cotizar previsión y salud, y se exime, ¿no es cierto?, de la cotización de seguro de accidentes, trabajo y enfermedades profesionales, por algo, ¿no es cierto?, lógico, porque yo como trabajador no voy a estar prestando, ¿no es cierto?, los servicios cuando el empleador se acoge, ¿no es cierto?, de pleno derecho, ¿bien?, o partamos, ¿no es cierto?, la suspensión del contrato de trabajo entre las partes. En esas dos situaciones, ya el empleador en la actualidad está obligado a seguirle cotizando, ¿bien?, previsión y salud, ¿bien?, con el promedio de las remuneraciones disponibles de vengadas anteriores, ¿no es cierto?, al acto, ¿ya?, o declaración de la autoridad. ¿Bien? Pero ese promedio de las tres remuneraciones, el empleador tiene la obligación por norma actual de cotizarme solo el 50%. ¿Bien? Entonces, para que quede claro, una de las figuras principales es el tema, ¿no es cierto?, de que existe, ¿ya?, la suspensión del contrato de trabajo por acto o declaración de la autoridad, ¿bien?, o ¿bien?, que las partes acuerden, ¿okay?, la suspensión temporal del contrato de trabajo. ¿Bien? El empleador tiene la obligación principal de seguir cotizando, ¿no es cierto?, para previsión y seguridad social. Previsión, ¿no es cierto?, seguridad social, en este caso salud. ¿Bien? Pero se exime, ¿bien?, de la cotización de seguro de desempleo. Y esa cotización previsional, para que recordemos, ¿no es cierto?, y salud, el empleador tiene que promediar, ¿no es cierto?, ¿ya?, las remuneraciones que el trabajador haya percibido los 3 meses anteriores, ¿no es cierto?, al acto o la declaración de la autoridad, ¿bien?, que paralizó la actividad, ¿no es cierto?, de la empresa. Para aquello se saca el promedio y el empleador me cotiza, ¿no es cierto?, solamente el 50%. Eso está establecido prácticamente, ¿no es cierto?, en el artículo segundo y tercero de la ley 21.227. Para hacer mención, se ingresó, ¿no es cierto?, para esta figura de las cotizaciones previsionales y de salud, una moción para una ley corta, ¿no es cierto?, que quiere venir a modificar esta figura. Lo que nosotros siempre le decimos es un proyecto. Cuando se ingresa un proyecto, ¿no es cierto?, es netamente aquello. Se está proyectando, ¿no es cierto?, establecer alguna figura normativa. Pero para que sea ley, tiene que ser promulgada por el presidente y publicada, ¿no es cierto?, en el diario oficial. Y de ahí, ¿no es cierto?, empezaría a regir esta figura que quieren, ¿no es cierto?, cambiar para que el empleador tal vez, ¿no es cierto?, cotice el 100% de esa. Pero es un proyecto. Recuerden que en la actualidad, como se lo estaba mencionando acá, ya, en la página, ¿no es cierto?, de Checkpoint, se habla de toda esta materia, ¿no es cierto? Mena se encargó
de establecer, ¿no es cierto?, esta figura paso a paso, pregunta a respuesta, ¿no es cierto?, esencialmente práctica. Entonces, si se dan cuenta, no solamente Checkpoint habla de la ley en sí, de la ley cruda, sino que también nuestros especialistas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, Cristina González, se preocupó de establecer, ¿no es cierto?, esta figura, ¿ya?, y darle un contenido, ¿no es cierto?, mucho más legible y mucho más, ¿no es cierto?, útil para que los usuarios puedan entender, ¿no es cierto?, esta ley a cabalidad y de forma fácil y sencilla. Recuerden siempre, ¿no es cierto?, que deben ingresar al checkpoint laboral y seguridad social por el área, ¿no es cierto?, al costado derecho y obviamente, ¿no es cierto?, en su eh, centro o como ustedes lo tengan ordenado, ya recordemos, ¿no es cierto?, que esta cajita Padlet las podemos ordenar conforme, ¿no es cierto?, el usuario las quiera ver. Yo la tengo, ¿no es cierto?, aquí en el centro, que es el destacado, donde uno siempre ve, ¿no es cierto?, las normas que se van destacando. Si se dan cuenta, análisis, lo que yo estaba viendo, ¿no es cierto?, al principio, análisis de la ley de protección del empleo, parte 1, y lo que estábamos viendo, ¿no es cierto?, acá. Todo aquello, ¿no es cierto?, lo van a encontrar civilmente y obviamente van a poder acceder a esta herramienta tan fabulosa y tan fácil de manejar que es el Point Laboral. Pero además también, como está la primera parte, también podemos encontrar, ¿no es cierto?, la segunda parte del análisis de la ley 21.227. Protección al empleo, segunda parte. Aquí obviamente, ¿no es cierto?, que este análisis viene a completar lo que establece ya la ley 20.227 respecto, ¿no es cierto?, al pacto de la suspensión, ¿no es cierto?, temporal voluntaria de las partes, ¿bien?, y obviamente ya el pacto de reducción, ¿no es cierto?, en qué consiste el pacto de reducción de la jornada. Y van a ir encontrando, igual que en la primera parte, aquellos mecanismos que hacen esencial, ¿no es cierto?, y práctico, como lo estableció, ¿no es cierto?, acá Jimena, ¿ya?, de esta herramienta que va a ser útil para que ustedes entiendan la finalidad de la norma, cómo opera, ¿no es cierto?, el pacto de reducción de la jornada. Además también, para darnos, ¿cierto?, un plus, se trabajó en el ingreso mínimo garantizado. Ustedes se fijan, ¿no es cierto?, la ley que estableció esta figura, ¿bien?, vino a establecer también en la página principal, en los destacados, ¿bien?, el ingreso mínimo garantizado, el cual, ¿no es cierto?, Thomson Reuters se preocupó específicamente de establecer esta figura en la misma intencionalidad, ¿no es cierto?, que la ley 21.227, o sea, la protección al empleo. La ley de ingreso mínimo garantizado vino a establecer específicamente, ¿ya?, este ingreso que se ha estado hablando mucho y en los días anteriores, ¿no es cierto?, las noticias han estado especificando la figura de que se puede, lo mínimo que debería ganar un trabajador son 300.000 pesos líquidos a su bolsillo. Pero si se dan cuenta, ¿no es cierto?, esta ley, que es la 21.218, fue publicada el 3 de abril del 2020, si se dan cuenta, aquí salieron, en abril salieron muchas normas, ¿bien?, consecutivamente. Primero salió, ¿no es cierto?, eh, la ley del teletrabajo y trabajo a distancia, la ley, ¿no es cierto?, del ingreso mínimo garantizado, la resolución, ¿no es cierto?, 88, y entre esos también salieron, ¿no es cierto?, otras decretos que establecieron la figura, ¿no es cierto?, de la cuarentena o los cordones sanitarios respecto, ¿no es cierto?, a esta figura de la ley de protección al empleo. Y también encontramos en el destacado, como se los mencionaba anteriormente, de la ley de teletrabajo y trabajo a distancia. Siempre apretando, ¿no es cierto?, el link que dice acceder, y aquí ustedes van a encontrar específicamente, ¿bien?, el análisis de la ley de teletrabajo, lo mismo que las otras dos leyes que les mencioné, la ley 21.227 y la 21.218, que habla del ingreso mínimo garantizado. Acá tenemos, ¿no es cierto?, con la ley 21.220, ya del 1 de abril del 2020, el análisis, ¿no es cierto?, de la ley de eh, teletrabajo y trabajo a distancia. Entonces ustedes van a encontrar desde ya el artículo
el artículo 152 cuater, él en adelante, ¿no es cierto? Ya todo lo referente a la ley, ¿no es cierto?, de teletrabajo y trabajo a distancia. Todo lo que deben saber específicamente, ¿no es cierto?, a esta figura. Pero más que nada, ¿sí?, nosotros, ¿no es cierto?, nos fijamos en esta herramienta de Checkpoint que nos ayuda también, ¿no es cierto?, a realizar ciertas dudas con estos destacados que están en la página principal del área temática laboral y seguridad social. ¿Bien? Cuando yo accedo a estas figuras, ¿no es cierto?, de preguntas y respuestas, ¿bien?, de manera fácil y sencilla y comprendibles para todos, también podemos encontrar eh, temas que están relacionados con las normas, ¿sí?, o con la figura, ¿no es cierto?, de las regulaciones que la norma establece. Ustedes se fijan al costado izquierdo de esta ley, ¿no es cierto?, 20.220, van a encontrar la norma donde se encuentra contenido, ¿no es cierto?, en el Código del Trabajo, la ley, ¿bien?, de teletrabajo y trabajo a distancia. Yo pinché, ¿no es cierto?, el artículo 152 4G, ¿bien?, del capítulo noveno, Código del Trabajo, que establece específicamente, ¿no es cierto?, esta figura llamada teletrabajo y trabajo a distancia. Al cargar el documento, al lado derecho, ustedes también se van a encontrar con el artículo 152 4G, que establece, ¿no es cierto?, esta figura cuando hay una relación laboral, ¿no es cierto?, vigente. Esta figura voy a tomarme, ¿no es cierto?, de la ley de protección del empleo. Bien. Y la ley respecto, ¿no es cierto?, al teletrabajo y trabajo a distancia, hay muchas empresas en este momento que están trabajando bajo esta figura, el teletrabajo, trabajo a distancia. Y esta figura, ¿no es cierto?, esencial, establece específicamente que un dependiente, en acuerdo con su empleador, puede prestar los servicios, ¿no es cierto?, desde su domicilio o desde el lugar que las partes, ¿no es cierto?, acuerden. Piensen que un empleador, respecto, ¿no es cierto?, a esta figura, de la ley de teletrabajo, trabajo a distancia, un empleador unilateralmente no puede disponer que un trabajador preste los servicios de teletrabajo, trabajo a distancia, donde él quiera que se preste. Voy a dar un ejemplo. Un empleador, ¿no es cierto?, dice: Julio, necesito que preste los servicios, no sé, en Quilicura. Voy a rentar una oficina y quiero que presten, ¿no es cierto?, los servicios en Quilicura. El empleador, ¿no es cierto?, unilateralmente le está diciendo: quiero que presten los servicios a distancia o teletrabajo en la comuna de Quilicura porque arrendé una oficina. Como ellos no están, ¿no es cierto?, en cuarentena, vamos a prestar los servicios, ¿no es cierto?, desde allá, arrendé, ¿no es cierto?, espacio donde tú vas a poder trabajar, ¿no es cierto?, a distancia. Eso, ¿no es cierto?, la ley lo prohíbe, salvo que las partes, ¿no es cierto?, lo cuenten. Ellos definan dónde Julio va a prestar los servicios. Dice llanamente aquello. Ahora bien, ustedes se fijan, para ahondar un poco más en la herramienta de Checkpoint, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, concordancias respecto, ¿no es cierto?, a la norma, y aquí está el texto completo, si ustedes se fijan al costado izquierdo, de la ley 21.220, donde ustedes van a poder bajarla, van a poder compartirla, enviarla por correo electrónico, tenerla como favorito, etc. Pero además también están las opiniones administrativas. ¿Qué hablan de las opiniones administrativas? Estos son las famosas, ¿no es cierto?, normas, dictámenes u ordinarios, ¿no es cierto?, de la Dirección del Trabajo, y también, ¿no es cierto?, oficios. Si se fijan, ya al mismo costado izquierdo, ustedes van a encontrar, ¿bien?, los dictámenes referentes, ¿no es cierto?, a esta norma, referentes a esta figura que se le ha dado, ya, respecto, ¿no es cierto?, al teletrabajo. Y el último dictamen que la Dirección del Trabajo, ¿no es cierto?, estableció fue el dictamen 1389, donde vino a fijar sentido específico a la ley 21.220, o sea, todo lo referente, ¿no es cierto?, al teletrabajo y al trabajo a distancia. Ustedes se fijan, ¿no es cierto?, hasta la definición establecida, ¿no es cierto?, en el artículo 152 4G, pero además también van a encontrar, ¿no es cierto?, los derechos que son invocables, que son de carácter irrenunciable, ¿no es cierto?, bien, hacia el trabajador, ¿no es cierto?, y a la relación contractual. ¿Bien? Recuerden siempre que en el Código del Trabajo, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de irrenunciabilidad y la figura donde el empleador y el trabajador van a poder
establecer la figura, ¿no es cierto?, conceptualmente de alguna modificación a su contrato, ¿no es cierto?, están establecidos en el artículo 5 del Código del Trabajo. Como lo dice, ¿no es cierto?, acá este dictamen en el primer párrafo, artículo 5 del Código del Trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, son la garantía, ¿no es cierto?, constitucionales y laborales son de derecho irrenunciable. ¿Bien? Pero también la ley le permite, bajo esta misma figura, ¿no es cierto?, al trabajador y al empleador, acordar modificaciones, ya sea a su contrato individual o también, ¿no es cierto?, a la figura de los contratos colectivos. O sea, también se pueden modificar, ¿no es cierto?, tanto individuales o colectivamente, aquellos acuerdos o contratos, ¿no es cierto?, donde las partes lo hayan, ¿no es cierto?, establecido de esa manera. Y obviamente, ¿no es cierto?, están las doctrinas que hablan específicamente de este concepto, ¿no es cierto?, el teletrabajo, trabajo a distancia y también el análisis que estábamos viendo anteriormente respecto, ¿no es cierto?, a esta ficha. Una herramienta esencial donde ustedes van a poder encontrar concordancias, van a poder encontrar, ¿no es cierto?, temas que están relacionados, ¿no es cierto?, a una norma específica o un análisis, ¿no es cierto?, específico, donde, bien, los especialistas del área laboral y seguridad social de Concepción se han dedicado para que ustedes no tengan, para que ustedes puedan disponer de esta herramienta, ¿no es cierto?, fácil y sencilla. Entonces, ya sabemos que en la plataforma, ¿no es cierto?, de Checkpoint laboral, con Reuters, encontramos, ¿no es cierto?, ya la figura de lo que reconocemos como portlet o caja que se llama, ¿no es cierto?, destacados. Y ahí ustedes van a encontrar todo lo referente a los análisis que le ha hecho a estas leyes, ¿no es cierto?, que les mencioné. La ley 20.220, ley, ¿no es cierto?, de teletrabajo y trabajo a distancia, la ley, ¿no es cierto?, 21.218, ingreso mínimo garantizado, y la ley, ¿no es cierto?, a la cual nos está abocando la figura del día de hoy, que es la ley de protección al empleo o el derecho, ¿no es cierto?, que figura fija sentido, ¿no es cierto?, al uso del seguro de desempleo, ¿no es cierto?, para los trabajadores cuando estamos en un estado, ¿no es cierto?, de catástrofe. Pero además también la ley o el POI guarda también, ¿no es cierto?, portlet o cajas donde se han establecido figuras como, por ejemplo, la búsqueda avanzada, que es una herramienta, ¿no es cierto?, también muy útil, donde yo puedo encontrar legislaciones, normativas laborales, y acá, ¿no es cierto?, obviamente conlleva todo lo que es los dictámenes, oficios ordinarios de la Dirección del Trabajo, instituciones, etcétera, convenios, ¿no es cierto?, de la OIT, del Organismo Internacional del Trabajo, y las sentencias judiciales que tienen relación, ¿no es cierto?, ya al área laboral. Pero si vamos a las normativas, lo que me interesa, ¿no es cierto?, como empleadores en el área laboral, encontramos, ¿no es cierto?, esta búsqueda por normativa laboral y, dentro de todo, los tipos de documentos a los cuales nosotros nos podemos referir: orales, dictámenes, oficios, ordinarios, solución extensa. Yo voy a dictamen y yo no me sé, por ejemplo, alguna norma, ¿bien? Solamente con colocar dictamen sin ninguna fecha, ¿no es cierto?, predeterminada, y al pinchar el botón derecho, buscar, aparece, ¿no es cierto?, más de 4.000 resultados. Y si ustedes se fijan, está el último dictamen que habla de la dirección del trabajo a distancia y el teletrabajo. Estamos esperando que prontamente la dirección del trabajo se refiera específicamente, ¿no es cierto?, a la ley de 2017, de la ley de protección al empleo, para llamarlo. Se pronuncia a través de un dictamen, ¿no es cierto?, para que fije sentido a todos estos artículos, ¿no es cierto?, que abarca esta ley. Pero si se fijan, ¿no es cierto?, aquí están todos los dictámenes hasta el último, ¿no es cierto?, que publicó la dirección del trabajo. Y llanamente, como les mencioné anteriormente, yo voy a seleccionar uno. Si ustedes se fijan, al mismo costado, ¿no es cierto?, izquierdo, ustedes van a encontrar la legislación, ¿no es cierto?, aplicada a esta figura de la ley de teletrabajo y trabajo a distancia, que lo estábamos viendo anteriormente, desde el artículo 152, cuarta en adelante. Y, obviamente, ¿no es cierto?,
las opiniones administrativas o resoluciones o dictámenes que están, o ordinarios que están referidos, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿no es cierto?, en la búsqueda avanzada, nación, ley, buscar, y obviamente, ¿no es cierto?, encontramos las leyes que están publicadas específicamente, ¿ya?, respecto a las normativas. Aquí encontramos, ¿no es cierto?, la ley 21.227, que es la ley, ¿no es cierto?, que nos convoca y que facilita el acceso, ¿no es cierto?, a la prestación de seguro de desempleo, de la ley 19.278, en circunstancias, ¿no es cierto?, excepcionales. Una de las circunstancias excepcionales de esta ley, ¿no es cierto?, de protección al empleo, que todos les hemos colocado, ¿no es cierto?, ese nombre, ¿ya?, es la suspensión por el acto, ¿no es cierto?, de declaración de la autoridad, ¿bien?, pacto de suspensión del contrato de trabajo y el pacto, ¿no es cierto?, de la reducción de la jornada. Ustedes se fijan, ¿no es cierto?, del artículo primero, ¿bien?, donde se establece específicamente, ¿no es cierto?, esta figura, y obviamente, ¿no es cierto?, que en el título segundo tiene el pacto de la reducción temporal, ¿no es cierto?, de la jornada. Entonces, ustedes se dan cuenta que van a encontrar ya en esta herramienta útil con, ¿bien?, todo lo que se les ofrece para que ustedes, ¿no es cierto?, puedan trabajar y orientar tanto a sus trabajadores como también, ¿no es cierto?, a sus clientes. Específicamente, ¿no es cierto?, después también abarca las fichas de análisis, la cual, ¿no es cierto?, se ha trabajado específicamente en temas por un marco legal, ¿no es cierto?, más simple, más acotado, para que los usuarios puedan entender estos indicadores económicos, calendarios, ¿no es cierto?, obligaciones laborales y tributarias, aplicaciones prácticas, la reforma que pueden ser la reforma laboral, los multeros, las preguntas frecuentes laborales, los modelos laborales, ¿sí?, las bibliotecas, los manuales de consulta laborales y social, las normas de consulta frecuente. En este caso está el decreto de ley de 1500 que rige la definición actual, el decreto consulta de ley 44 que habla, ¿no?, de los subsidios por incapacidad laboral, seguro de desempleo, que estamos hablando, ¿no es cierto?, en la actualidad. Si yo voy, ¿no es cierto?, a la ley 19.728, ¿bien?, y voy al artículo 15, este artículo me habla, ¿no es cierto?, de los porcentajes en los cuales, ¿bien?, la ley 21.227 se ha referido cómo va a poder el trabajador, ¿no es cierto?, que el empleador hace uso de esta figura de la suspensión, va a poder, ¿no es cierto?, ser subsidiado por este promedio, ¿no es cierto?, de el porcentaje desde el primer mes hasta el séptimo o superior mes. Tomando un cafecito. Bien. Recuerden, ¿no es cierto?, que el artículo segundo de la ley 21.227, que es de la ley de protección del empleo, habla específicamente y menciona el artículo 15 y el artículo 28, ¿no es cierto?, y el artículo 25, perdón, de la ley 19.728. Esto es, esta ley, que es la ley, ¿no es cierto?, del seguro, ¿no es cierto?, de desempleo, y este artículo 15 establece, ¿no es cierto?, la modalidad de retiros de fondo, ¿no es cierto?, del seguro de desempleo que puede hacer el trabajador cuando quede desempleado. Tipo de contrato, y en este contexto, ¿no es cierto?, también abarca la prestación individual por columna, ya de aquellos valores, ¿no es cierto?, superiores o inferiores a cada mes, que alude también ya la figura del seguro de desempleo, y que también, ¿no es cierto?, que ustedes nos vamos a la ley 21.227, utilizando la herramienta, ¿no es cierto?, Checkpoint, y vamos a encontrar, ¿no es cierto?, estos artículos que ya les mencionaba anteriormente. Ustedes se fijan, la ley cuando habla de esta figura, en el artículo segundo, los trabajadores señalados en el artículo anterior tendrán derecho a la prestación establecida en los artículos 15, 25
de la ley 19.728. Aquí hacen una mención respecto, ¿no es cierto?, a las tablas del artículo 25. Me voy, ¿no es cierto?, a lo que tenía abierto acá. Artículo 25 establece el monto de prestación por cesantía durante los meses que se indican, ¿no es cierto?, en la primera columna. Están los meses, ¿no es cierto?, el porcentaje, el promedio de la última remuneración de 12 meses. Esto es lo general, de lo que se aplica, ¿no es cierto?, en lo general cuando un trabajador se queda desempleado para, ¿no es cierto?, establecer ya esta figura de porcentaje, ¿no es cierto?, el promedio de remuneración. Entonces, ya sabemos, ¿no es cierto?, que la herramienta que nos proporciona SPOINT en el área laboral y seguridad social es útil para que ustedes, ¿no es cierto?, puedan aplicarla a un contexto, ¿no es cierto?, diario, ¿bien?, y puedan, ¿no es cierto?, interiorizarse a esta figura. También, si ustedes se fijan, está la resolución, ¿no es cierto?, la resolución 88, y no es de menos mencionarla, ya que esta norma también atañe a lo que establece el artículo primero y segundo de la ley 21.227, ¿bien?, y los decretos supremos del Ministerio de Interior y Seguridad Pública respecto, ¿no es cierto?, a las regiones o a las comunas, ¿bien?, donde están en cuarentena, cuando se les aplicó esta cuarentena, bajo qué figura o qué normativa se les aplicó, ¿no es cierto?, ya esta cuarentena o cordones sanitarios para que dejaran, ¿no es cierto?, de funcionar, ¿bien?, y se apegaron, ¿no es cierto?, a esta medida por el Ministerio, ¿no es cierto?, del Interior y el Ministerio, ¿no es cierto?, de Seguridad Pública, y también para mencionar el Ministerio de Salud. Si ustedes se fijan, aquí están todas las resoluciones, ¿no es cierto?, que establecieron esta figura. ¿Sí? Más abajo, ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, los territorios respecto, ¿no es cierto?, de los cuales se ha dispuesto el aislamiento o cuarentena. Pero también menciona, ¿no es cierto?, en su artículo segundo, y declara, ¿no es cierto?, que aquellos trabajadores o aquellas empresas que están exceptuadas de la paralización de actividades, ¿no es cierto?, sin perjuicio del funcionamiento necesario e indispensable eh, para el buen funcionamiento, ¿no es cierto?, de la ciudadanía. Y aquí los va nombrando a todos. Para aquellos usuarios, ¿bien?, que utilicen este POINT específicamente, aquí van a encontrar en el artículo segundo de la resolución 88 que empresas están exceptuadas, ¿no es cierto?, ya de acogerse a esta ley 20.227, y que por ser empresas de carácter esenciales tienen que seguir funcionando. Y aquí nombra salud, farmacia, energía, servicios de utilidad pública, bien, establecimientos eh, esenciales, alimentos, comercio, no es cierto, esencial, etcétera, donde ustedes, ¿no es cierto?, van a poder ver específicamente qué empresas, bien, no pueden acogerse a esta figura de la ley de protección, ¿no es cierto?, del empleo. Y está además, ¿no es cierto?, mencionarles, bien, también pueden ver las noticias que se van publicando ya semanalmente en el portal de Chipón para la figura, ¿no es cierto?, de estudio, y ver específicamente, puede ser útil para cada uno como herramienta. Bien, si se dan cuenta, el portal es una herramienta, ¿no es cierto?, útil, ¿bien?, que debe ser, debe ser prácticamente, ¿no es cierto?, utilizada de la manera en la cual ustedes como usuarios le puedan sacar la mayor ventaja, el mayor provecho, para que, bien, ustedes puedan estar focalizados e interiorizados, ¿no es cierto?, respecto a las normativas de carácter laboral y de seguridad social, las cuales se han implementado, ¿no es cierto?, e impartido a contar desde la fecha, ¿no es cierto?, de catástrofe que fue declarada el 18, ¿no es cierto?, de marzo de este año. Ese decreto, ¿no es cierto?, supremo es el decreto 104. Estableció específicamente, ¿no es cierto?, la catástrofe sanitaria por el tema del COVID-19. ¿Algunas preguntas, dudas?
respecto a lo que hemos visto hasta ahora? No alcancé a ver, no alcancé a ver acá, están preguntando. Qué lindo que son. Hemos visto hasta el momento. Una pregunta acá. El acto de la autoridad es el cordón sanitario. Hay una autoridad, ¿no es cierto?, ya, que declara esta figura y obviamente, ¿no es cierto?, aplica esta necesidad de colocar cordones de carácter sanitario y obviamente, ¿no es cierto?, por decreto específico del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública lo establecen como tal. Aquí podríamos estar hablando, ¿no es cierto?, de este acto o declaración de una pregunta. Estamos en cuarentena. Una empresa distribuidora de productos alimenticios tiene un vendedor de 77 años que quiere trabajar a pesar que la empresa le pide que se quede en su casa y le pagan por su le pagan todo su sueldo. ¿Qué puede hacer la empresa? La pregunta. En este caso, el trabajador puede trabajar, la empresa, el trabajador puede trabajar, la empresa debe poner alguna constancia en la dirección del trabajo. La preocupación de la empresa es por la edad, ¿no es cierto?, del trabajador. A ver, en primera instancia, cuando se declaró esta figura, ¿no es cierto?, de la contingencia por crisis sanitaria del COVID-19, se le sugirió a las empresas que tomaran, ¿no es cierto?, todas las vicisitudes habido y por haber respecto, ¿no es cierto?, al cuidado de sus trabajadores. Pensemos mucho más allá. Antes que se estableciera la ley 21.227, salieron dictámenes de la Dirección del Trabajo referidos, ya, y apegándose a lo que establece el artículo 184 y 184 bis de nuestro Código del Trabajo que están, ¿no es cierto?, vigentes en la actualidad. Pensemos, ¿no es cierto?, que esas sugerencias se le da en rigor para que, como el Ministerio, ¿no es cierto?, de Salud estableció riesgos, ¿bien?, que se podían dar con algunos trabajadores, como por ejemplo, la edad sobre los 65 años, sobre los 60 años, no porque estén pensionados, sino que, ¿no es cierto?, se quería resguardar la seguridad de esos trabajadores respecto, ¿no es cierto?, a estas normativas que les mencioné anteriormente. Entonces, se les sugería, ¿no es cierto?, o se les sigue sugiriendo que aquellos trabajadores que están en estos escalafones, ¿no es cierto?, de llamarlo así, de riesgo por su salud, ¿bien?, no vayan a prestar los servicios a la empresa y que el empleador, obviamente, ¿no es cierto?, pueda acogerse a esta figura respecto del artículo 184 y 184 bis del Código del Trabajo, que es el empleador el que tiene que procurar
que a sus trabajadores, ¿no es cierto?, no les ocurra absolutamente nada respecto, ¿no es cierto?, a la prestación de servicios. ¿Okay? Entonces, en este contexto, el decreto, ¿no es cierto?, 200 estableció específicamente, ¿ya?, que los trabajadores, o no los trabajadores, sino que también, ¿no es cierto?, las personas de 80 años y más, ¿bien?, no pudieran prestar servicios si estuvieran contratados en algún lugar, o se les prohibía, ¿no es cierto?, la salida a las calles, si hubiéramos estado, ¿no es cierto?, en cuarentena o en estos cordones sanitarios, o cuando se diera, ¿no es cierto?, el toque de queda, o en cualquier momento, ¿no es cierto?, del día. ¿Sí? Pero los demás, de los 65, 60, las personas que tienen, ¿no es cierto?, enfermedades crónicas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, eh, eh, inmunodepresivos, las personas que tienen problemas, ¿no es cierto?, cardíacos, hipertensión, las personas, ¿no es cierto?, mayores de edad, todos aquellos se les sugirió, y hay algunas empresas, ¿no es cierto?, que tomaron estas sugerencias, ¿bien?, basándose, ¿no es cierto?, en las normativas que mencioné anteriormente, y que ellos, ¿no es cierto?, no fueran a prestar los servicios pactados, ¿no es cierto?, en su contrato de trabajo, y por ende, obviamente, ¿no es cierto?, que un trabajador podría, en ese contexto, declarar, ¿no es cierto?, que su empleador no está cumpliendo, ¿no es cierto?, con que se siente desprotegido, y que el empleador no está tomando, ¿no es cierto?, las vicisitudes correspondientes para su respaldo, ¿no es cierto?, físico, ¿no es cierto?, y obviamente, ¿no es cierto?, y ahí, ¿no es cierto?, que nace esta figura. Eh, sí, la empresa debería colocar, ¿no es cierto?, una constancia en la página de la Dirección del Trabajo de lo que se está, ¿no es cierto?, realizando con este trabajador. A ver, los organismos públicos, aquí quiero ser bien claro, los organismos públicos, recordemos lo que establece, ¿no es cierto?, el artículo, la resolución 88. Voy a minimizar esto un poco, voy a salir de acá y voy a darme a checkpoint para mostrarle, ¿no es cierto?, la resolución 88. Recuerden que estuvimos viendo la resolución 88 respecto, me voy a pegar a lo que estaban preguntando en el chat, respecto, ¿no es cierto?, a los trabajadores de organismos públicos. Si nosotros vamos al artículo segundo, esta resolución que estableció los cordones sanitarios, los territorios, no sé, todas las zonas que estaban en cuarentena, con las resoluciones pertinentes, ¿bien? Territorios con cordones sanitarios, etcétera. Yo me voy al artículo, ¿no es cierto?, segundo, donde establece la declaración que las siguientes actividades o establecimientos de los territorios señalados en el resuelto, ¿no es cierto?, son de carácter, ¿no es cierto?, imprescindible, y por ende, ¿no es cierto?, son necesarios e indispensables. Y si ustedes se fijan, cuando hablamos, ¿no es cierto?, del sector público, por aquí guardo una relación específica: servicios de utilidad pública, puertos y aeropuertos, ¿bien?, servicios de telecomunicaciones, bancos, instituciones financieras, instituciones de salud previsional, ISAPRE, administradoras de fondos de pensiones, empresas recolectoras, servicios de empresas de correo y delivery, servicios de residencia, notarios, servicios esenciales, ¿no es cierto?, para el buen funcionamiento del comercio específico. Aquí, ¿no es cierto?, habla específicamente de aquellas empresas, ¿no es cierto?, o organismos públicos que tal vez, ¿no es cierto?, sean necesarios y prescindibles para que la buena marcha, ¿no es cierto?, de la actividad de la ciudadanía, ¿no es cierto?, eh, eh, ¿no es cierto?, esencial. ¿Bien? Entonces, aquí no es que un trabajador público no pueda. Lo que sucede es que ellos deberían tener prácticamente, suponiendo, ¿no es cierto?, una figura que se puede dar, ¿ya?, turnos éticos, los cuales, ¿no es cierto?, ellos también podrían, como se ha estado diciendo en la tele, poder trabajar a distancia, en lo que pueden, ¿no es cierto?, teletrabajo desde su domicilio, o prestar los servicios, ¿no es cierto?, directamente desde la oficina, tomando, ¿no es cierto?, la figura de turnos, etcétera. Pero son eh, organismos en los cuales sí se da, ¿no es cierto?, la necesidad imperiosa de que sigan funcionando, pero se les sugiere, ¿no es cierto?,
a las empresas, perdón, a las entidades, organismos públicos que se organizan de una manera específica donde no se vean afectados, ¿no es cierto?, sus trabajadores. Por eso que se dan, ¿no es cierto?, los turnos éticos. Por eso que se dan, ¿no es cierto?, tal vez que algunos, como les mencioné anteriormente, trabajen desde su domicilio, ¿bien? Y otros vayan a prestar, ¿no es cierto?, los servicios a las oficinas, no que concurran todos. ¿Bien? Hay trámites que se tienen que hacer, ¿no es cierto?, en el civil, hay trámites que se tienen que hacer, ¿no es cierto?, en los centros de salud, hay trámites, ¿no es cierto?, que se tienen que hacer específicamente, ¿no es cierto?, en la aduana, hay trámites que se tienen que seguir haciendo, ¿no es cierto?, en el servicio interno, que tal vez, ¿no es cierto?, no se pueden realizar vía, ¿no es cierto?, electrónica y no pueden ser postergables, ¿no es cierto?, futuro. Miles de cosas pueden suceder. Ahora, los organismos públicos son los que están llamados ellos, ¿no es cierto?, a organizar su trabajo debidamente, por lo cual, ¿no es cierto?, resguarden la salud de sus trabajadores idénticamente, ¿no es cierto?, a los trabajadores del sector privado. No, no podrían acogerse, ¿no es cierto?, a la ley de los trabajadores públicos. Podrían, ¿no es cierto?, en este caso, acogerse a la figura de la ley 21.220. Ustedes se fijan, ellos siguen percibiendo lo que nosotros conocemos en la parte privada, sus remuneraciones. Entonces, hay una de las cosas que la ley eh, establece, ¿no es cierto?, ya en su artículo primero, la ley 21.227, su artículo primero, ¿bien? Inciso tercero, establece quiénes no pueden acogerse, ¿no es cierto?, a esta norma. Sin embargo, el trabajador que tiene, tengo un trabajador que tiene otro empleador y no se acogieron a ningún sistema de suspensión. En la otra empresa realizaron pactos de reducción temporal. Al llenar los datos del sistema no me permite incluir solo el sueldo de esta última empresa y automáticamente informa los dos sueldos que hago. En lo pertinente, lo que como procedimiento establezca, ¿no es cierto?, ya eh, la dirección del trabajo habría que especificar claramente qué pasa respecto al pacto de la reducción, ¿no es cierto?, temporal, porque se entiende, ¿no es cierto?, hay que por cada relación, ¿no es cierto?, laboral. Entonces, yo tengo dos empleadores, se supone que en lo pertinente yo debería tener, ¿no es cierto?, la reducción de mi jornada para ambos empleadores, independiente lo va a hacer uno con el otro, cuál va a ser la reducción, pero lo mínimo, ¿no es cierto?, del 50%. ¿Bien? O sea, máximo del 50% de ahí hacia abajo, de la reducción. Y debería ser, ¿no es cierto?, por cada empleador. Pero eso, ¿no es cierto?, lo tiene que ver, ¿no es cierto?, cada parte. Cada interesado, en este caso el trabajador con el empleador. O sea, si yo tengo mi empleador, ¿no es cierto?, viendo esta pregunta, si yo tengo un empleador del área privada y un empleador del área pública, obviamente el área pública va a seguir, ¿no es cierto?, persiguiendo las remuneraciones correspondientes. ¿Bien? Recuerden que ellos también, ¿no es cierto?, están regidos por otras normas distintas al Código del Trabajo. Entonces, en lo pertinente ellos se rigen por los estatutos administrativos. Entonces, ellos siguen percibiendo por el área pública, siguen percibiendo la remuneración. Ahora, por el área privada, obviamente que ahí sí se ha visto ese empleador privado, ¿bien? Se ha visto, ¿no es cierto?, implicado en esta figura de la crisis sanitaria, ¿bien? O se ha declarado por acto, ¿no es cierto?, declaración de la autoridad, esta figura sanitaria, o sea, si es ese empleador al que me está preguntando el usuario, si ese empleador es de la parte privada, ¿bien?, podría, ¿no es cierto?, someterse de pleno derecho a la suspensión del contrato por acto, ¿no es cierto?, o declaración de la autoridad, siempre y cuando se encuentre, ¿no es cierto?, en estas cuarentenas, ¿no es cierto?, que se han especificado en distintas comunas. ¿Cuántas? Ya sea la empresa y también quiero dejar claro, o el trabajador,
porque puede ser que la empresa no esté en cuarentena, pero el trabajador sí esté en una comuna que esté declarada en cuarentena. Ahí en ese específico, ¿no es cierto? Esa empresa va, puede, ¿no es cierto?, de pleno derecho suspender el contrato, ¿no es cierto?, de trabajo por el acto de declaración de la autoridad. Ahora bien, si no está ninguno en la cuarentena, o voy a suponer, uno salió de la cuarentena, ¿no es cierto? Ya, ahí se podría dar, ¿no es cierto?, esta figura del pacto, ¿no es cierto?, de la suspensión del contrato de trabajo, porque las partes lo van a acordar. Pero podría, ¿no es cierto?, en lo privado, acogerse, la empresa privada, acogerse bajo esta figura, ¿no es cierto?, de la suspensión del contrato de trabajo por acto de declaración de la autoridad que va a operar, ¿no es cierto?, de pleno derecho, o al pacto, ¿no es cierto?, de la suspensión del contrato de trabajo, siempre y cuando, ¿no es cierto?, se haya visto paralizada la economía, paralizada, ¿no es cierto?, la empresa parcial o totalmente, ¿bien?, bajo el motivo, ¿no es cierto?, por esta crisis sanitaria, o que también puede darse este pacto, ¿no es cierto?, de el acuerdo el acuerdo, ¿no es cierto?, de la suspensión del contrato de trabajo, cuando, ¿cierto?, la empresa, voy a suponer, ha salido de cuarentena y obviamente, ¿no es cierto?, en ese contexto las partes pueden acordar el pacto. Pero recuerden que es un pacto, ¿no es cierto?, a la suspensión del contrato de trabajo por acto o declaración de la autoridad. ¿Cómo puede acceder al título? Cancelar el 100% de las imposiciones, no. A ver, cuando la ley estableció, ¿no es cierto?, la figura de la obligación del empleador de cotizar a estos trabajadores o al trabajador que se acogen a esta ley de protección al empleo para acceder, ¿no es cierto?, al subsidio del seguro de desempleo, ¿bien?, estableció específicamente que es el 50% del promedio de las remuneraciones disponibles devengadas con anterioridad, ¿no es cierto?, al acto o la declaración de la autoridad. Entonces, de ahí se toma la base, ¿no es cierto?, que es el 50% de ese promedio, donde el empleador va a tener que cotizarlo para previsión y salud, no el 100%. Según el AFC dice acá. Sí, es que yo creo que el AFC está cometiendo, ¿no es cierto?, un error. Disculpe que lo diga, tal vez, ¿no es cierto?, no soy quien para decirle que están cometiendo un error, pero la ley es súper clara respecto, ¿no es cierto?, a las justificaciones previsionales de salud, quien se acoge, ¿no es cierto?, a esta figura. Distinto es, después vamos a ver, ¿no es cierto?, el tema del pacto de la reducción de la jornada laboral, porque ahí el empleador cuando se realiza el pacto de eh, limitar al 50% de la jornada o menos, ¿sí?, con acuerdo de sus trabajadores, de él o sus trabajadores, ¿no es cierto?, específicamente, ahí el empleador, ¿qué es lo que va a cotizar? Va a cotizar, ¿no es cierto?, las remuneraciones que se van a devengar, porque si hay una baja de la jornada, obviamente debe haber una baja de las remuneraciones, para eso, ¿no es cierto?, es la figura. Entonces, desde ahí, de lo que las partes acuerden respecto a la proporción que va a tener en base, ¿no es cierto?, a la reducción de la jornada, igualmente, ¿no es cierto?, su remuneración, de esa remuneración el empleador va a tener que, ¿no es cierto?, que cotizar. Distinto es a la suspensión del contrato de trabajo por el acto o declaración de la autoridad o porque hay un pacto, ¿no es cierto?, de la suspensión del contrato de trabajo. Ahí, obviamente que yo no sé por qué la FC está haciendo esta figura, ¿ya?, de decir en sus preguntas y respuestas que se tiene que cotizar el 5%. Eso no sé por qué lo está haciendo. Realmente no sabemos cuál es la intencionalidad y por qué le está haciendo eso a la FC. Tengo un empleador que quiere hacer un pacto de reducción de jornada, pero quiere pagar la diferencia entre lo que paga la FC y él. ¿Puede hacerlo? ¿Ese gasto será un gasto aceptado por el servicio o se asimila a indemnización voluntaria? A ver, se entiende que la ley no establece, ¿no es cierto?, que tengan que reducir a la mitad su remuneración cuando hay un pacto de reducción de jornada. Pero la intención, ¿no es cierto?, de la norma es que te reduzco la jornada al 50%, por ende voy a tener que reducirte la, la remuneración en el mismo sentido y
porque los demás se va a acoger, ¿no es cierto?, a ese 25% de la remuneración complementaria que se va a dar y que la va a aportar el seguro de desempleo, porque si no, no tendría sentido. No habría sentido la figura, te reduzco al 50% la jornada, te sigo pagando, ¿no es cierto?, lo mismo, la misma remuneración, y te acogen y nos acogemos a esta figura del AFC. O sea, voy a recibir los 500.000 que siempre he ganado, ¿sí?, con una reducción de jornada, y además, ¿no es cierto?, querer que que la AFC, ¿no es cierto?, me subsidie con con el, con el complemento de la remuneración. Eso no creo que sea viable. Ahora, si es un gasto aceptado por el servicio, eso ya habría que preguntarse. Si tiene dos empleadores públicos, tiene un empleador público y privado, por supuesto, el público va a seguir trabajando si es que sí, va a seguir recibiendo su remuneración, y el privado podría coger, siempre y cuando se den los supuestos, ¿no es cierto?, que la ley establece. El privado puede acogerse siempre y cuando se den los supuestos que hemos estado mencionando anteriormente. Suspensión del contrato de trabajo por acto de declaración de autoridad, estoy en cuarentena, la empresa o el trabajador, o, ¿no es cierto?, terminada la cuarentena, estoy estableciendo, ¿no es cierto?, ejemplos puntuales, se levanta la cuarentena en un sector, ¿no es cierto?, y ahí las partes podrían acogerse, establecer este pacto, ¿no es cierto?, de suspensión del contrato de trabajo. Y pueden presentar licencia médica y hay una suspensión del contrato. Pero recuerden, ¿no es cierto?, que la ley establece que cuando hay una suspensión del contrato de trabajo, ¿bien?, se pueden presentar licencias médicas, ¿ya?, y se suspende, ¿ya?, este acuerdo o esta suspensión del contrato, se sigue la licencia médica y después cuando se termine, ¿no es cierto?, se vuelve nuevamente, ¿no es cierto?, a la suspensión del contrato de trabajo, así que está vigente, ¿no es cierto? Julio, creo que se te fue el audio o no sé si estás hablando o no, pero no te escuchamos. Yo estaba hablando, dando las respuestas del chat. No, sí, o sea, pero es que hubieron como 5 minutos o menos que estabas en silencio, entonces, Ah, perdón. respetable. Es que me ponga a leer las preguntas que están haciendo. Ah, ya, ya. Era para saber si no te estábamos escuchando o estabas leyendo, pero estabas leyendo. Te dejo. Gracias. En mi caso son empresas privadas. En la empresa de 100% en la segunda empresa está en cuarentena. Están con teletrabajo, ¿no es cierto? Obviamente que el empleador ya había un acuerdo tal vez anterior a la entrada en vigencia, ¿no es cierto?, de la ley, o, ¿cierto?, antes de que se declarara catástrofe, ¿no es cierto?, sanitaria. Y en este caso, ¿no es cierto?, los trabajadores empezaron a prestar los servicios, ¿no es cierto?, a distancia, ¿bien?, desde su domicilio, y por ende, obviamente, hay un pago de remuneración, por ende, el empleador en este contexto no se podría coger, ¿no es cierto?, esta figura. Recuerden, ¿no es cierto?, que el inciso segundo, el inciso tercero del artículo primero de la ley establece esa figura, quienes no pueden acoger, empresas 100%, trabajo, súper, trabajando. La segunda empresa está en cuarentena, pero sigue funcionando. Están en cuarentena. ¿Siguen funcionando por qué? Por, ¿siguen funcionando por qué razón siguen funcionando? Porque son empresas. La pregunta le quiero hacer, ¿no es cierto?, a la usuaria. Dice Gabriel y la vaca. ¿Me puedes aclarar esa parte cuando dice
y en la segunda empresa está en cuarentena, pero siguen funcionando. Una pregunta. Para la aplicación de la reducción de la jornada, la base de cálculo para un trabajador con sueldo variable, ¿cuál sería la base para la empresa para el cálculo del 50% y el 25%? Sí, ya. El 25% por parte de la ETC, recuerden, ¿no es cierto?, que tiene relación con el aporte del fondo de capitalización individual de ese trabajador. ¿Ok? Y obviamente, ¿no es cierto?, que para su sueldo variable, ¿cuál sería la base para la empresa para el cálculo del 50%? El promedio de las tres remuneraciones, ¿no es cierto?, devengadas con anterioridad al acto de la declaración, ¿no es cierto?, al acto de la declaración de la autoridad. Esa es la base. La base siempre es el promedio de las tres remuneraciones ya devengadas anteriormente. Y ahí, obviamente, si tienes remuneración, recordemos, sueldo base, promedio de las remuneraciones variables, y ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, de aquellos comisiones, incentivos, tratos en una corrida, etc. Y a cobrar el seguro de cesantía. Mira, la base específica para el cobro del seguro de desempleo. Esto, ¿no es cierto?, esta pregunta. Específicamente, ¿no es cierto? Nos vamos, ¿no es cierto?, a esta figura. El pacto de la suspensión establece cómo se calcula el complemento, ¿no es cierto?, de la remuneración. Y la reducción, ¿no es cierto?, es de un 50% de la jornada. Es el 50% de la jornada. El complemento será un 25% del promedio de la remuneración que recibió los 3 meses anteriores, ¿no es cierto?, al acuerdo de la reducción de jornada. Ese va a ser su complemento del 25%. Si la reducción es menor al 50%, ¿bien?, recibirá la proporción en base a lo que, ¿no es cierto?, se señala en el punto anterior, o sea, del promedio, ¿no es cierto?, de las remuneraciones anteriormente. Y el complemento que el trabajador podrá recibir tiene un tope máximo de 225.000 pesos por cada trabajador con jornada ordinaria de 45 horas semanales, y si la jornada es menor, ya al límite máximo se irá reduciendo, ¿no es cierto?, de manera proporcional a la figura, ¿no es cierto?, de la reducción de la jornada que hayan hecho respecto a si es menor de 45 horas. El problema es que ya está autorizada la ADT, pero con el sueldo total de las dos empresas. Ese es el problema. Esto tendría que hacer, ¿no es cierto?, una corrección de la inspección del trabajo respecto, ¿no es cierto?, a la empresa privada. O sea, la empresa privada, ¿no es cierto?, está recibiendo remuneración, ¿ya?, o de que ellas no entran en esta figura. O sea, habría que ver respecto, ¿no es cierto?, a la empresa, ¿no es cierto?, privada, no a la pública. Dentro de los trabajadores está un socio, puede acogerse ya que él trabaja en la empresa y tiene antigüedad. A ver, aquí hay que ser que en esta figura, ¿no es cierto?, los socios, bueno, recordemos, ¿no es cierto?, que la ley no incluyó a los pensionados, no incluyó a los independientes, ¿bien?, a los que trabajan por cuenta propia. En este contexto, ¿no es cierto?, no nos incluyó a ellos. Si yo me voy por la figura, ¿no es cierto?, del socio, hay que entender específicamente que la ley laboral establece que se puede dar la figura que un socio sea trabajador de su propia empresa.
siempre y cuando reúna los elementos, ¿no es cierto?, de carácter creativo que la ley laboral establece. Y en este contexto, el artículo 7 del Código del Trabajo respecto a los socios, respecto, perdón, ¿no es cierto?, al contrato, establece qué es el contrato de trabajo. Entonces, el primer elemento que encontramos en ellos es la subordinación y dependencia. Tengo una jornada y que se le pague una remuneración. Entonces, este socio, al cual me estás preguntando, ¿ya? ¿Podría ser trabajador de su propia empresa? Sí, pero siempre y cuando reúna los elementos que el artículo 7 del Código del Trabajo establece. Ahora bien, si es el único socio, y esto quiero ser categórico, no podría ser ni juez ni parte. ¿Ya? Soy dueño de la empresa, por ende, soy independiente. Entonces, por eso hay que hilar, ¿no es cierto?, en esta figura de los socios y cumple los elementos, ¿no es cierto?, vinculantes del contrato de trabajo, como los nombré anteriormente. Subordinación y dependencia, jornada, remuneración. Y lo prescindible, ¿no es cierto?, para que ha dicho, ¿no es cierto?, la dirección del trabajo, siempre es la subordinación y dependencia. Porque puede ser que seamos varios socios y uno de ellos, en el contexto voy a colocar a tres, uno de esos tres socios tiene, ¿no es cierto?, el mayor aporte dentro de la sociedad. Y los otros dos son minoritarios. Uno tiene 10 y el otro tiene 15. Por supuesto que esos que tienen, ¿no es cierto?, los aportes minoritarios podrían ser, ¿cierto?, contemplados como trabajadores de esa propia empresa. Porque tal vez el que tiene, ¿no es cierto?, los aportes mayoritarios va a ejercer la figura, ¿no es cierto?, de la subordinación. Ellos van a ser dependientes, ¿no es cierto?, de aquello. Pero eso de los socios hay que irlo viendo caso a caso. Y por supuesto, se pueden acoger a la ley 20.227. Se realizó la reducción acogiéndose, ¿no es cierto?, al artículo octavo, letra D, ley 21.227. Puede acordar suspensión porque el empleado está en riesgo físico y prefiere no venir a trabajar. Por supuesto, si las partes recuerdan que pueden pactar la reducción de la jornada, pero también, ¿no es cierto?, pueden, ¿no es cierto?, dejar sin efecto la reducción de la jornada. O sea, tienen que acordarla, ¿no es cierto?, con una antelación de al menos 30 días. Y acogerse, ¿no es cierto?, a la suspensión del contrato de trabajo porque está en riesgo físico. Quieren no venir al trabajo. Mira, esta pregunta es, ¿qué pasa con los planes de salud del trabajador? Nosotros solo pagaremos el 50% del plan. A ver, no hay una norma, ¿no es cierto?, ni de la superintendencia que sea referido a esta figura. Porque, ¿qué pasa? Voy a colocarte una pregunta. ¿Qué sucede si bajo esta figura, ¿no es cierto?, el empleador solamente me cotiza el promedio del 50% en la salud, en la salud, ¿bien? Y yo tengo un plan pactado de 4 unidades de fomento, estoy suponiendo, por favor. El empleador tendrá que solamente cotizarme el 7% o tendrá que cotizarme el 7% más el adicional. Entonces, si nos vamos a la ley, tendríamos que aplicar, ¿no es cierto?, la figura de la regla general. O sea, si cotizo bajo el promedio de las tres remuneraciones, el 50% de ese promedio, tendría que cotizar, ¿no es cierto?, el plan completo, por regla general. Si es que no hay otra norma, ¿no es cierto?, que diga lo contrario. Y aquí la norma no estableció algo distinto. Entonces, no hemos encontrado, ¿no es cierto?, en esta complejidad de cuánto es lo que tiene que aportar por salud, ¿bien?, el empleador cuando se acoge a estas figuras de la suspensión por acto o declaración de la autoridad o por el pacto, ¿no es cierto?, de la suspensión del contrato de trabajo. Ahí hay que entender la figura general. Y la regla general establece, ¿no es cierto?, que cuando hay remuneración el empleador tiene que cotizar. Ahora, esta norma, la 20.227, no estableció específicamente, ¿no es cierto?, si la parte donde dice cotización previsional y de salud, la parte de salud solamente tiene que cotizar el 7% del plan completo. Entonces, aquí faltan más pronunciamientos, y sobre todo pronunciamientos, sobre todo, ¿no es cierto?, de la superintendencia de seguridad social.
para esta figura. Pero el contexto, ¿no es cierto?, es que vas a tener que cotizar, ¿no es cierto?, por el 100% del plan. Pero ese 100% del plan hay que ver cuánto es el promedio que te va a dar, ¿ya?, de las remuneraciones anteriores, porque de ese promedio de las tres remuneraciones imponibles con anterioridad es lo que el empleador va a tener que cotizar, el 50%. O sea, si es 1.000.000, el 50% son 500, estoy suponiendo. De esos 500 es lo que me va a tener que cotizar el empleador, tanto para cotización previsional y de salud. Entonces, yo no sé en la práctica si le va a alcanzar para completar, ¿no es cierto?, el plan pactado. Y eso, ¿no es cierto?, hay que irlo viendo caso a caso. Pero acá yo quiero ser categórico. Aquí lo que tiene que, ¿no es cierto?, referirse y pronunciarse es en la superintendencia. Puede acordar suspensión porque el empleador está en riesgo físico y prefiere no venir a trabajar. Puede acordar suspensión porque el empleador está en riesgo físico y prefiere no venir a trabajar, aun cuando la empresa, según facturación, no tenga disminución de ventas. A ver, ¿estuvieron en algunas de las situaciones planteadas, ¿no es cierto?, como la ley lo establece? ¿Tuvieron por la crisis sanitaria, ¿no es cierto?, afectado parcial o totalmente? Y me dicen, ¿no es cierto?, que no tiene disminución de las ventas. Por ende, ¿no es cierto?, no ha habido mermado, no ha habido mermado parcial o totalmente, ¿no es cierto?, parte de su actividad la empresa. Ahora bien, ¿estuvieron en cuarentena? Es la pregunta que me gustaría hacerme. ¿Estuvieron ustedes en cuarentena? Eh, Andrea Fernández, la pregunta, ¿estuvieron ustedes en cuarentena o ya salieron de la cuarentena o el trabajador en algún momento en su comuna estuvo en cuarentena? ¿Cuáles fueron las situaciones de estos pertinentes? Como para saber si te puedes acoger, ¿no es cierto?, a la suspensión, al pacto de la suspensión temporal del contrato de trabajo. En la parte de nosotros se dieron así. Pero si hay pago de remuneraciones, ¿no es cierto?, y el trabajador sigue manteniendo, ¿no es cierto?, su fuente laboral, sigue prestando los servicios, mejor dicho, y sigue recibiendo su remuneración, difícil que se pueda, ¿no es cierto?, acoger a esta figura. Sí, por supuesto. El pacto se hizo por 3 meses, se puede hacer por 3 meses más en cualquier momento. Pero recuerda, ¿no es cierto?, los plazos. El artículo 16 de la ley 21.227 establece, ¿no es cierto?, que el pacto de la suspensión del contrato de trabajo, bien, en ambos casos, voy a colocar, ¿no es cierto?, acá, en ambos casos, suspensión del contrato de trabajo por acto de la autoridad o pacto de la suspensión del contrato de trabajo, bien, pueden durar hasta 6 meses desde, ¿no es cierto?, que entró en vigencia la ley 21.227, o sea, hasta el 6 de octubre, si mal no me equivoco, siendo que se daría el plazo de los 6 meses, salvo, ¿no es cierto?, que se cambiara esta figura, salvo que el Estado, ¿no es cierto?, estableciera, ¿no es cierto?, un cordón sanitario o que establecieron, ¿no es cierto?, catástrofe y continuaran, ¿no es cierto?, con esta figura después del mes de octubre. No sé. Pero sí se podría, ¿no es cierto?, restar por 3 meses y se puede hacer por 3 meses más en el momento, ¿no es cierto?, que las partes lo puedan hacer. Y se den, ¿no es cierto?, los supuestos que la ley, ¿no es cierto?, establece para que se dé este paso. Claro, si lo diste, ¿no es cierto?, por una sola vez y ya lo diste, ¿no es cierto?, con el plazo que la ley establece como máximo, que no es necesario, ¿no es cierto?, estarlo eh, solicitando todos los meses. Que recuerdan, ¿no es cierto?, le va a ir pagando a ese trabajador desde el primer pago hasta el sexto, séptimo pago, y hasta donde, ¿no es cierto?, tenga capacidad, obviamente, si no le alcanza el fondo de capitalización individual, ¿ya?, el fondo solidario. Pero si te inscribiste ya, ¿no es cierto?, eh, con eso basta. Mi consulta es referida solo a la segunda empresa.
en cuarentena, pero siguen funcionando para mantener la operacional con los respectivos salvoconductos. Es una empresa de telecomunicaciones. Difícil que se pueda, ¿no es cierto?, acoger a esta norma. Vemos, ¿no es cierto?, eh, la misma norma, ya la resolución 88 estableció lo segundo, ya que las empresas ya no van a poder acogerse a la ley de lo primero, lo primero respecto, ¿no es cierto?, a empresas que son esenciales, ¿bien?, son prescindibles. Entonces, difícil que se puedan, ¿no es cierto?, acoger a esta figura, ya que se sigue manteniendo, ¿no es cierto?, la relación laboral, y se sigue manteniendo, ¿no es cierto?, ya las remuneraciones. Y además que es una empresa que presta servicios, como usted, la usuaria, ¿no es cierto?, es una empresa que presta servicios de seguridad y telecomunicaciones. Entonces, habríamos que ver lo que establece, ¿no es cierto?, la resolución 88 en su artículo segundo, donde da un listado, ¿no es cierto?, de empresas que no van a poder acogerse a esta ley de instrumentos. Si está en teletrabajo sin haber firmado anexo, ¿puede el empleador unilateralmente descontar asignación por hacer movilización? A ver, específicamente no puede haber, ¿no es cierto?, menoscabo e irrenunciabilidad que la ley, ¿no es cierto?, impera bajo lo que establece el artículo quinto del Código del Trabajo respecto, ¿no es cierto?, a aquellos trabajadores que prestan los servicios ya, de teletrabajo o trabajo a distancia. Entonces, digo, manteniendo, ¿no es cierto?, la misma figura. No puede haber, ¿no es cierto?, menoscabo, como te mencionaba anteriormente. Y eso lo establece el dictamen que les di anteriormente. Voy a ir a Checkpoint, utilizando, ¿no es cierto?, la herramienta. Y normativas laborales, perdón. El dictamen que me estaba preguntando, ¿no es cierto?, los usuarios de trabajo. El dictamen, te sugiero que veas el dictamen 1389/007, como lo digo acá, como lo estoy mostrando aquí, que lo estoy compartiendo con ustedes, ¿bien? Del 8 de abril del 2020, establece específicamente, si tú vas al número 1, ya, en este establece, ¿no es cierto?, irrenunciabilidad de los derechos laborales y prohibiciones y prohibición, ¿no es cierto?, del menoscabo. Aquí lo establece específicamente, que hay irrenunciabilidad, ¿no es cierto? Yo no puedo renunciar a algo que la ley, ¿no es cierto?, me establece. Unilateralmente el empleador no podría, ¿no es cierto?, provocarme menoscabo dentro de mis pagos, ¿no es cierto?, mensuales, porque se entiende que yo te estoy prestando los servicios específicamente desde el domicilio, ¿no es cierto?, que establecimos para esta figura. Es necesario, ¿no es cierto?, que veas esta figura y que le comentes, ¿no es cierto?, al empleador que podría ser contraproducente, ¿no es cierto?, si se produce esas bajas o esos descuentos de manera unilateral por parte del empleador. El trabajador perfectamente, ¿no es cierto?, puede reclamar esta figura, ya que estas asignaciones son de carácter permanente. No es, no es, eh, para que nos pidan volver, debe avisarnos con algún plazo y obviamente no se tiene que ser prudente, ya que la norma establece que esta figura, ¿no es cierto?, podría terminarse cuando las partes, ¿no es cierto?, lo acuerden con el lapso de la norma, ¿no es cierto?, establece esta figura.
Julio, disculpa, ¿te puedo pedir si puedes hablar como más cerca del micrófono? Porque cuando hablas hacia abajo o más bajito, casi no te podemos escuchar y hay gente que dice que se escucha mal. Solo Ah, eso. ya. Gracias, está Ahora, muy ahora, interesante ¿cómo la se charla. escucha? ¿A qué hora? Ahí ¿Cómo se se escucha escucha? súper bien. Ahí se Ya, escucha entonces, muy, muy bien. entonces voy a tener que colocarme el auricular más hacia arriba. El trabajador es asmático y quiere estar en su casa. Ya, si es asmático, ya nos está dando, ¿no es cierto?, ciertas información en la usuaria, ya que este trabajador, ¿no es cierto?, que tiene esta enfermedad, podría, ¿no es cierto?, estar en un estado de riesgo. ¿Bien? Por ende, ¿no es cierto?, se le sugiere al empleador que concurra en estas figuras ya del artículo 184 y 184 bis, donde tiene que resguardar la salud ya íntegra, ¿bien?, de sus trabajadores. Ahora, ese trabajador que es asmático está eh, en algunas de las comunas o regiones donde están declaradas, ¿no es cierto?, como por acto de declaración de la autoridad, están en cuarentena, cuál es la figura, para poder, ¿no es cierto?, ver si se puede acoger o no a la ley de protección al empleo y ahí suspender, ¿no es cierto?, el contrato de trabajo. En una empresa agrícola que tiene trabajadores mayores de 60 años, ¿qué, qué alternativas tiene el empleador para que los trabajadores se mantengan resguardados? Tomar todas las medidas, ¿no es cierto?, necesarias, como voy a volver a repetirlo, lo que establece, ¿no es cierto?, el artículo 184 bis, bueno, 184, donde recae toda la responsabilidad del empleador para poder protegerlos, ¿no es cierto?, a ellos, a los trabajadores, y que no les concurra, ¿no es cierto?, y no les pase ninguna, o no se contagien prácticamente, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando del COVID-19. Entonces, si son trabajadores que están en un escalafón de riesgo, ¿bien?, por encontrarse dentro de estas personas que pueden ser, ¿no es cierto?, de alto riesgo de contagio y que esto pueda provocar, ¿no es cierto?, alguna enfermedad crónica, por supuesto que el empleador tiene que, ¿no es cierto?, tomar todas las vicisitudes necesarias y que la ley, ¿no es cierto?, lo obliga para que esto sea. Vuelvo a repetir, el empleador tiene todas las obligaciones legales y laborales, como lo establece el artículo 184, de proteger a sus trabajadores. Y en este contexto, en la actualidad, ¿bien?, por el tema del COVID-19, el empleador tiene que tomar todas las medidas necesarias para que no les ocurra nada. ¿Bien? Eh, Mandarlos, la alternativa, mandarlos a su casa, ¿no es cierto? Eh, Porque si el trabajador sigue prestando los servicios, estoy suponiendo, ¿bien?, él también podría acogerse a la norma en comento, ya que también le permite al trabajador que cuando vea que el empleador no ha tomado, ¿no es cierto?, eh, estas medidas necesarias para que no les ocurra nada a sus trabajadores, el propio trabajador puede pararse e irse para su casa, decirle al trabajador: me voy porque usted no ha tomado las medidas necesarias para resguardar mi salud. ¿Te das cuenta? Sin que ellos, ¿no es cierto?, importe, ¿no es cierto?, menoscabo, o sea, que no podría haber reducción, ¿no es cierto?, su remuneración. Entonces, aquí yo siempre, ¿no es cierto?, aconsejo que el empleador tiene que tomar todas las alternativas, ¿no es cierto?, necesarias para resguardar, ¿no es cierto?, a sus trabajadores de mejor manera, buscando la mejor alternativa, ¿sabes? Vete para tu casa, ¿qué le parece si acordamos, ¿no es cierto?, que se vaya para su casa y realizamos un anexo de contrato y le pago, ¿no es cierto?, el 50% de la remuneración? No sé, estoy suponiendo, buscar, ¿no es cierto?, las alternativas necesarias para que el trabajador, el mayor de 60 años, no se vea afectado, porque ellos están en este cuadro, ¿no es cierto?, que son los más riesgosos, junto a los que tienen, ¿no es cierto?, problemas cardíacos, eh, problemas, ¿no es cierto?, de salud que sean crónicos. Primera pregunta. En el teletrabajo, las conexiones de Internet que deba contratar el trabajador para poder ejercer sus funciones son de costo del trabajador o del empleador.
Si son para la prestación, ¿no es cierto?, del cargo función, corresponde, ¿no es cierto?, al empleador seguirlas proporcionando. Dentro del dictamen 1389/007 establece específicamente ya que el empleador tiene que seguir, ¿no es cierto?, proporcionando aquello. El artículo 152.4, letra L, y siguiente, artículo 152.4, letra E. Los equipos, las herramientas y los materiales para el trabajo a distancia o para el teletrabajo, incluidos los elementos de protección personal, deberán ser proporcionados por el empleador al trabajador y este último no podrá ser obligado a utilizar elementos de su propiedad. Igualmente, los costos de operación, y aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos, serán siempre de cargo del empleador. Entonces, si te das cuenta, esa pregunta, ¿no es cierto?, respecto al tema de el costo de Internet, ¿bien? Eh, que está haciendo, ¿no es cierto?, la pregunta a la usuaria, el usuario, ¿son de costos del trabajador del empleador? Son de costos del empleador. Porque yo tengo que operar. ¿Cómo voy a operar a través de mi casa? A través, ¿no es cierto?, de Internet. Tal vez, no sé, estoy suponiendo, esto por favor es tal vez una sugerencia. Mira, que las partes acuerden que si es tal vez un costo asociado a un plan que la mayoría de todos nosotros tenemos de hogar, sea proporcionado, ¿no es cierto?, tal vez parte por el empleador y parte por el trabajador. Así se podría subsanar un poco. Estoy suponiendo solamente, ¿no es cierto?, por favor, la figura. Entonces, ¿por qué? Porque la operación y funcionamiento son aspectos, ¿no es cierto?, casuísticos y que corresponden, ¿no es cierto?, estarse a la realidad de cada relación laboral también. ¿Te das cuenta? Entonces, puede ser que hay trabajadores que digan, no, no importa, ocupo, ¿no es cierto?, en Internet y, y por último, mi empleador, no sé, pues me proporciona a través de un equipo a distancia, tal vez, voy a suponer, me pasó un notebook, me pasó, no sé, un celular con gigas, etcétera. Ahí, ¿no es cierto?, hay que estar, ¿no es cierto?, la realidad de cada relación laboral. Entonces, debemos destacar que cuando exista un acuerdo que suponga la combinación del lugar en lo que se presta servicio durante la jornada diaria de trabajo, es decir, que exista, ¿no es cierto?, tiempo en las dependencias, o mejor dicho, en esto que exista el tiempo específico en el lugar de domicilio, las partes van a tener que, ¿no es cierto?, acordar esta figura, ya que el costo, ¿no es cierto?, de la operación o funcionamiento, ¿bien?, o la reparación, vamos a decir así, ¿no es cierto?, de los equipos que serán siempre de cargo, ¿no es cierto?, del empleador, y así lo establece el dictamen. Por acá, L, funcionamiento, trabajo de los equipos, herramientas de mantención. Asimismo, ya cabe destacar que los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos siempre serán de cargo del empleador, debiendo destacar que, como ocurre en los costos, ¿no es cierto?, de operación y funcionamiento, las partes podrán acordar el establecimiento de asignaciones o propósito de uso de Internet, de energía eléctrica, alimentación y otros gastos necesarios para el desempeño de las funciones encomendadas por el empleador, toda vez que, conforme a lo establecido en el artículo que mencionamos anteriormente, 152.4L del Código de Trabajo, estos gastos serán de cargo del empleador. Entonces, ahí está dilucidando, ¿no es cierto?, que el costo, ¿no es cierto?, las partes podrán acordar el establecimiento de las asignaciones de propósito del uso de Internet. Entonces, ahí hay que ver específicamente lo que te mencionaba al inicio de lo que te estaba respondiendo. Si es el Internet para el costo, para el uso, para prestar el cargo función, el empleador siempre va a tener, ¿no es cierto?, que pagar, ¿ya?, aquello porque son para esa figura. Entonces, el empleador, ¿qué es lo que está proporcionando con esto? Una herramienta para que yo pueda, ¿no es cierto?, proporcionar mi función o cargo. ¿Bien? Entonces, de el dictamen 1389.
Hola, si el empleador informó por cuarentena a la AFC nómina al 100% de mutuo acuerdo, pero se levanta la cuarentena y retorna a trabajar al 50%, como se informa para que la AFC no siga pagando. Ese es un procedimiento, ¿no es cierto?, que tiene que implementar la AFC. Se supone, ¿no es cierto?, que si se terminó, ¿no es cierto?, la cuarentena y volvieron nuevamente a prestar los servicios, obviamente, ¿no es cierto?, que el empleador va a tener que notificar. Aunque voy a suponer, si hay una suspensión del contrato de trabajo por acto o declaración de la autoridad, así como opera de pleno derecho por el solo Ministerio de la Ley, donde el empleador va a tener que acogerse sin preguntarle a sus trabajadores, también la AFC debería operar de la misma manera. O sea, de pleno derecho, bien, o por el solo Ministerio de la Ley, debería, ¿no es cierto?, suspender aquello. Pero si hay un pacto, y ahí obviamente, ¿no es cierto?, que un pacto de la suspensión del contrato, ahí ya el empleador debería, ¿no es cierto?, notificar de esta figura. O en el pacto, ¿no es cierto?, dice la durabilidad de aquello. Ahí la FC debería darse, ¿no es cierto?, por notificado de esta figura hasta cuando va a cumplir. A ver, una pregunta, mira, el artículo 153 del Código del Trabajo establece que la remuneración del trabajador no se debe de reducir. ¿Cómo se compatibiliza con la ley 21? A ver, si hacemos la figura de la suspensión del contrato de trabajo por acto o declaración de la autoridad que opera de pleno derecho por el solo Ministerio de la Ley, ¿bien? Obviamente que el empleador se va a acoger de pleno derecho. Ni siquiera le va a preguntar al trabajador. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí lo que va a hacer él, va a presentar toda la documentación necesaria que la AFC, ¿no es cierto?, le va a requerir, ¿ya?, de sus trabajadores, o el trabajador, o los trabajadores que se van a coger, ¿no es cierto?, esta figura, y obviamente si están recibiendo remuneración, si están con subsidios, ¿bien?, y toda la documentación, ¿no es cierto?, que es requerida en la AFC. Ahora, respecto a tu pregunta, claro, el 153 es súper categórico en este aspecto, pero aquí la ley 21.227 estableció y enfatizó y hace sentido a que puedan los dependientes, en este caso los trabajadores, verse subsidiados, ¿no es cierto?, por este fondo de capitalización individual. ¿Te das cuenta? Por ende, por ahí la ley, ¿no es cierto?, establece que si nos vamos, ¿no es cierto?, estrictamente a la norma, cuando dice que quedan excluidos aquellos que tienen un pacto con su empleador y que siguen, ¿no es cierto?, prestando los servicios y que siguen percibiendo sus remuneraciones. Por ende, no podría el trabajador poder seguir recibiendo sus remuneraciones si hay una suspensión del contrato de trabajo por acto o declaración de la autoridad, o hay un pacto, ¿no es cierto?, de suspensión del contrato de trabajo. Entonces, es imposible, ¿no es cierto?, que se compatibilicen, ¿no es cierto?, remuneración y suspensión, porque está prohibido. La misma ley 21.227, que usted me está preguntando aquí si es compatible o no la remuneración con la ley 21.227, en su artículo primero, inciso tercero, es súper categórico en ese aspecto. Entonces, no podría yo tener remuneración y el empleador, ¿no es cierto?, o nosotros como empleador y trabajador acordar un pacto, o que el empleador de pleno derecho se acoja, ¿no es cierto?, a esta figura porque hay más todo declaración de la autoridad. Hay incompatibilidad en ese aspecto. No sé si alguien preguntó, pero ¿qué pasa si el trabajador no quiere firmar un acuerdo, están los resguardos, pero por no arriesgarse no quiere ir a trabajar? Ya sea porque vive con su madre y no la quiere colocar en riesgo, no quiere alternativas, no nos, no quiere alternativa, no nos llama, pero tampoco queremos despedirnos. Entendemos su miedo, pero debo descontar los 30 días que no se presentó, o debo pagar los fines, ¿no es cierto?, de semana. A ver, si no hay trabajo prestado, no hay remuneración que pagar. Ese es el ímpetu, ¿no es cierto?, de la norma. Trabajo prestado, trabajo remunerado. Por ende, como no se quiere ver, ¿no es cierto?, y no se quiere separar al trabajador, porque aquí específicamente, si el trabajador no quiere firmar o no quiere acordar una suspensión del contrato de trabajo, estoy suponiendo una figura, ¿bien?, porque no le conviene, estoy suponiendo, por favor, ¿ok?
Entonces, en ese contexto, si el trabajador no va a prestar los servicios, no concurre, ¿ya?, a la empresa a prestar sus servicios contemplados en el contrato de trabajo, el empleador ¿no es cierto?, la obligación de seguir pagando su remuneración. ¿Se entiende? Entonces, si no hay prestación de servicios, no se paga remuneración. Así de sencillo. Ahora, si tú me dices, ¿no es cierto?, el sábado y el domingo, o sea, los días que no se presta servicio, cuando se establece si debo pagar los fines de semana, el ímpetu de la remuneración cuando se pacta, ¿no es cierto?, de carácter mensual, cumple todos los días. En lo específico, si no hay una prestación de servicio, no debería pagarse, ¿no es cierto?, tampoco el sábado y el domingo. Si es que yo no presto los servicios en esos días. Pero si hay una remuneración contemplada, ¿no es cierto?, de carácter mensual, puede ser que el trabajador, ¿no es cierto?, te la reclame ante la inspección del trabajo. Y ahí, obviamente, hay que ir caso a caso nuevamente, y la inspección va a tener que pronunciarse respecto a esta figura. Es decir, no hay prestación de servicio, no hay pago de remuneración. Dice llanamente. Si no quiere firmarte, ¿no es cierto?, el pacto, lamentablemente no lo puede obligar absolutamente nadie, y la ley no hay solución, ¿no es cierto? Julio, no sé si pudiste leer la pregunta de Karen Pailacura. No sé si es la que leíste recién, que dice, mi consulta es si la ley aplica también a las cooperativas de trabajo, o de qué forma una cooperativa puede acogerse a esta. Si solo hay socios que retiran excedentes de manera mensual, igual mediante liquidación de sueldo, y se pagan las cotizaciones de AFP, salud, accidentes de trabajo. Pero no hay contrato de trabajo. Pero la pregunta es, ¿se rige por el Código del Trabajo? Porque si no hay contrato de trabajo, no están regidos, ¿no es cierto?, por las normas del Código del Trabajo. Entonces, Claro, aquí dice que si no no, hay contrato de trabajo. si no hay contrato de trabajo, entonces no tienen ninguna figura. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos fundamentales, ¿no es cierto?, a esa pregunta es que se rijan por el Código del Trabajo y que tengan, ¿no es cierto?, que estén afiliados al seguro de desempleo. Ese es uno de los requisitos fundamentales. Entonces, si la cooperativa, ¿no es cierto?, no se rige por el Código del Trabajo, por estas personas que retiran estos fondos, es un tema, ¿no es cierto?, netamente civil, no laboral. Para aquello, ¿no es cierto?, tiene que haber una relación contractual con el empleador en sí, que se rija, ¿no es cierto?, por el Código del Trabajo. Cuando habla del Código del Trabajo, hay una relación laboral vigente. Entonces, aquí hay que especificar claramente, ¿no es cierto?, que si son prestaciones de servicio específicas respecto a cooperativas, según estoy entendiendo que hay usuarios que retiran, ¿no es cierto?, fondos y no hay contrato de trabajo, entienden, ¿no es cierto?, que no están regidos y no podrían cumplir estos requisitos. Claro, aquí dice que no se rigen por el Código del Trabajo, pero sí se exige a que los socios se les cotice y pagan también la AFC. Y aplica también el sueldo mínimo mensual, dice. Pero si no se rigen por el Código del Trabajo, nada que hacer. Ahí tendría, ¿no es cierto?, que suponer, ¿no es cierto?, la figura que sí cotizan para el seguro de desempleo, pero cotizan para el seguro de desempleo con la finalidad, tal vez, ¿no es cierto?, de quedar desempleados. Pero la figura es media extraña, porque para todos estos efectos, lo que se me requiere a mí como trabajador es que yo tenga una relación laboral vigente. ¿Y cuál es mi relación laboral? Cuando yo me rijo, ¿no es cierto?, por la subordinación y dependencia, una jornada, remuneración, lo que establece el artículo 7º, que es el contrato de trabajo. Si no hay contrato de trabajo, ¿cómo un empleador, ¿no es cierto?, va a eh, subvencionar esta remuneración complementaria que va a dar, ¿no es cierto?, la FCE? Eso ya es una pregunta más finita, ¿no es cierto?, que habría que hacérsela netamente, ¿no es cierto?, a la FCE. No está resuelta, ¿no es cierto?, en la norma. Perfecto. Te voy a leer la última pregunta para que vayamos terminando y pasar a María. La última dice, ¿las licencias las pagan de acuerdo a los meses antes del pacto de suspensión, asumo que se está recibiendo, o sea, refiriendo? Exactamente, O exactamente. si voy Se al cree- mes 2, dice, de la suspensión, ¿cuál será la forma del cálculo? el cálculo, ¿no es cierto?, son las tres remuneraciones anteriores al inicio de la licencia.
¿Eso por qué? Porque se le aplica, ¿no es cierto?, la regla general del TFL 44. Establece cuál es la remuneración que se va a tomar para el cálculo del subsidio. Son las tres remuneraciones, ¿no es cierto?, anteriores a la licencia médica. Si te das cuenta, cuando está el pacto, tú no vas a recibir remuneración, porque te vas a coger, ¿no es cierto?, un subsidio. Entonces, las remuneraciones anteriores tendrían que ser aquellas que están establecidas y pagadas y devengadas respecto, ¿no es cierto?, cuando se estableció el acto o declaración de la autoridad. Entonces, si yo me acojo, voy a suponer, en este mes de abril nos acogemos a contar del 1 de abril ya al pacto de la suspensión del contrato de trabajo, las remuneraciones que va a tener que incorporar el empleador son las anteriores. Voy a Perfecto. suponer recibir remuneración íntegra en marzo, febrero y enero. Y si me acogí a contar del 18 de marzo en adelante, cuando se estableció el estado de catástrofe, mis remuneraciones serían enero y diciembre. Para el tema, ¿no es cierto? Y eso está establecido en el decreto con fuerza de ley 44, artículo 8. Perfecto. Muchas gracias, Julio. Te queríamos agradecer porque tu presentación estuvo muy clara. Gracias por responder también las preguntas. Y pasamos entonces a María Venegas para que nos despida y nos dé unas palabras. Muchas gracias, Julio. De nada, que estén muy bien, hasta luego. María, desmuteate Ahí para que está, puedas... ahí estoy. Ahí estoy, perfecto. Bueno, antes que se vaya Julito, primero que todo agradecerles a todos que se haya creado esta instancia como Thomson Reuters y obviamente sin duda alguna van a quedar muchas preguntas a esta ley 21.227, maravillosa ley que van a estar en constantes cambios, como nos mencionaba Julito ahí, ¿cierto? Con respecto al tema del contrato, ¿cierto? A la suspensión y todo lo que tiene que ver, estamos en ese proceso, ¿cierto, Julito? Imagino, pero sin lugar a dudas, como bien mostró Julito ahí, tenemos una potente y poderosa herramienta que es Checkpoint, ¿cierto? Y que también los quiere acompañar a cada uno de ustedes, porque podríamos estar todo el día respondiendo dudas y consultas en distintas temáticas, pero lo que queremos también como compañía acompañarlos, ¿cierto?, en este desafío, que puedan, quienes, a lo mejor hay muchos clientes que ya cuentan con esta herramienta, pues Checkpoint, ¿cierto?, que los va a ayudar a optimizar el tiempo y también les va a entregar la información actualizada, ¿cierto?, en la medida que también las leyes se vayan promulgando y vayan saliendo en boga, ¿cierto? Pero, bueno, a los asistentes, hoy día quienes se han conectado, ¿cierto? Muchos de nuestros ejecutivos les enviaron una invitación, ¿cierto?, para poder conectar, y quienes no cuentan con esta herramienta, hoy día le vamos a entregar un mínimo valor exclusivo mensual, que lo puedan cancelar, ¿cierto? Y bueno, Checkpoint es una herramienta donde, como bien mostró Julio, van a encontrar normativas, jurisprudencia, contratos. Esto va acompañado obviamente de la telefonía, de las consultas telefónicas, quienes trabajan en este equipo laboral, parte Julito, Jimena González, ¿cierto? Ingrid Jara, que ahí van a responder a sus dudas y consultas. Y obviamente una gran biblioteca que los va a apoyar, ¿cierto?, en estos cambios. Llega un manual digital en ProView, que ustedes también los pueden descargar y realizar obviamente todas las consultas que tengan en materias laborales. Así que queremos ahí que puedan tomar la decisión hoy día, como la compañía está pensando en la contingencia, está pensando en ustedes, ¿cierto?, apoyarlos, ¿cierto?, en este periodo laboral, ¿cierto?, y con la respuesta, con la mejor herramienta, que son respuestas confiables, seguras, ¿cierto?, de los mejores profesionales en el área laboral. Así que ahí contacte a la persona que lo invitó hoy día al desayuno, sea parte, que si no es parte hoy día de Thomson Reuters, sea parte de la mejor compañía y de la mejor plataforma que a usted la va a acompañar en este desafío laboral. Así que queremos invitarlo, queremos agradecerle enormemente que haya participado en este día, y se van a crear más instancias. Búsquenos en Facebook, en Instagram, ¿cierto? Puede estar en contacto con nosotros. No solamente hacemos estos desayunos online, sino que estamos realizando webinars, así que sea parte de nuestra familia, que es Thomson Reuters, y que queremos acompañar al profesional en el día a día. Así que gracias, Julito, gracias, Jessica, gracias a todos los participantes, y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Cuídense, que les vaya bien. Chao, chao.